Hola jóvenes, buen día. En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad número 2, la cual está titulada como modelo relacional. En esta unidad lo que vamos a hacer es abordar fundamentos tanto teóricos como prácticos, que son los que sustentan las estructuras actuales de las bases de datos relacionales. Entonces nuestro objetivo será el desarrollar competencias con respecto a la interpretación y aplicación del modelo relacional y así asegurar, a través de la teoría de conjuntos y operaciones relacionales, tener un diseño de bases de datos consistente, organizado y coherente. Comenzaremos explorando la definición y surgimiento del modelo relacional y también vamos a retomar lo que se vio, parte de lo que se vio en la historia, en la unidad 1, ¿no? La historia y evolución de bases de datos, que fueron los modelos predecesores como el jerárquico y en red. También vamos a hablar de las nociones matemáticas propuestas por Edgar Cobb y algunos hitos claves que han impulsado el desarrollo y consolidación de este modelo. Muy bien, pues comenzamos. Pues vamos a iniciar con la definición de los modelos de datos. Como bien presentaron en las exposiciones que realizaron acerca de la unidad 1, en la historia y evolución de las bases de datos, surge la necesidad de que la información sea persistente y que a través de software y poder de cómputo pudiéramos procesarla de alguna manera, conocer su historia y poder tomar decisiones en el presente. Entonces surgen estos modelos de datos para generar esa persistencia, ¿no? Para generar estos procesos de almacenamiento, como se menciona aquí, y organización de los datos, pero de una forma estructurada. En un inicio, quienes hacían esta función de persistencia eran modelos jerárquicos, que son como ramificaciones, como árboles, donde tenemos un nodo principal, un nodo padre conocido y un nodo hijo que dependía de esa vinculación, y un nodo hijo en su momento podía ser padre de otro nodo, y así sucesivamente. Pero si escogías un camino de ramificación o de navegación entre esos nodos, pues era pasar por todos los nodos a construir el procesamiento, y si requerías información de otra ramificación, pues era generar lo mismo, ¿no? O sea, generar la misma navegación. Luego vienen como a manera de mejora estos modelos en red, que seguían siendo nodos ramificados, pero que ahora podían más de un nodo, o un nodo hijo pudiera tener más de un padre, ¿no? Y permitían esta como recursividad o este regreso para poder hacer como más rápido o eficiente su procesamiento, aunque seguía siendo bastante carga computacional y tomaba muchísimo tiempo. Entonces estos modelos fueron bastante útiles para lo que en aquellos tiempos eran los sistemas de información de gestión, o los conocidos como MIS, implementados o desarrollados por IBM. Entonces fueron muy utilizados porque sí fueron estables, representaban bastante robustez, estabilidad y seguridad en procesos que generaban bastante información, pero pues sí tenían su carga computacional con respecto al procesamiento y el tiempo prolongado que requerían, especialmente cuando se necesitaba construir información compleja a partir de estructuras ramificadas, como se observa aquí, y o conexiones recursivas. Y ya luego nace lo que es el modelo relacional, que ahorita lo vamos a abordar de manera más detallada, ¿no? Entonces estos modelos, dice, proporcionan un marco para representar las relaciones entre diferentes tipos de datos y facilitar su manejo eficiente en aplicaciones informáticas. Sin embargo, no eran tanto desde su concepción en modelos conceptuales, o sea, desde la definición de las actividades que queríamos reflejar en esas estructuras persistentes, pues era bastante complejo su desarrollo. Entonces vamos a ver a través de algunos ejemplos cómo funcionaban y posteriormente qué es lo que vino a ser el modelo relacional. ¿Okay? Muy bien, entonces dice que el modelo jerárquico y en red nacen más o menos en 1960. Estos fueron modelos predominantes durante mucho tiempo y los registros eran básicamente enlazados por esos nodos, ¿no? Esos grafos. Y su distribución o su navegación pues era en formato de árboles, ¿no? Muy inflexibles. Había una definición establecida, y esa definición se seguía, tan así que había que escribirse, como dice aquí, un código o programas específicos para poder atravesar completamente todo el modelo en mismo, ¿no? Partiendo desde el nodo raíz y eligiendo pues según las necesidades de eso que querías evaluar, ¿no? En los modelos en red, la navegación de los grafos pues podía ser más complejas, porque además de este seguimiento vertical, pues también podía haber una asociación de forma horizontal, o también podría haber regresos entre los datos que se observan o que se tenían contemplados en este tipo de almacenamiento. Entonces, pues fueron uno de los primeros enfoques para organizar datos de manera persistente. Pues en el modelo jerárquico cada entidad tenía una relación padre-hijo, había un nodo superior y el hijo que tenía una dependencia directa y clara sobre su padre. Entonces este modelo fue ampliamente utilizado en los primeros sistemas de gestión de base de datos. Su simplicidad en definición, pero su complejidad en procesamiento y análisis, ¿no? Decíamos, se requería bastante cómputo y mucho tiempo para poder procesar, sobre todo información que queríamos complementar. Entonces, IBM dice que lanza uno de sus primeros SGDB, que es un sistema de gestión de base de datos comercialmente disponible, y fue lanzado en el 68 y se popularizó entre el 70 y el 80, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es un modelo jerárquico en aplicación. Entonces dice, el modelo jerárquico que representa la estructura de relaciones en un banco. Entonces, este modelo identifica y organiza las siguientes entidades en una estructura de árbol jerárquica, padre e hijo, con una relación de uno a muchos, de la siguiente manera. Entonces, esto va a ser más frecuente, la definición o la participación entre entidades se va a hacer más evidente cuando empecemos nosotros a hacer modelos de bases de datos. Entonces vamos a trabajar sobre la participación de las entidades entre las relaciones que va a haber. Ahorita lo vamos a comentar solamente, pero conforme vayamos avanzando y aprendiendo la parte de modelado, entidades y relaciones, entonces pues ahí ya lo aplicaremos, ¿no? Ahorita solamente se comenta. Entonces las entidades identificadas es el banco, que vendría siendo el nodo principal. Del nodo principal banco está el cliente, que es un nodo que depende del banco y por lo tanto es un hijo, pudiera decirse, pero este hijo se convierte en padre porque del cliente dependen las cuentas, cuántas cuentas se generen de débito, de créditos, de hipotecas, etcétera. De las cuentas que se generan, pues se generan transacciones como cargos y abonos, ¿no? En este caso solamente se establece el abono, y vemos cuál como su vinculación en forma de cascada que va de un nodo principal hacia abajo, no es un flujo secuencial, por así decirlo. Entonces vamos a verlo en forma
de modelo relacional, pues tenemos el nodo principal. De este nodo se desprenden tres nodos o tres ramificaciones o tres grafos: el cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente N, y cada cliente va a tener una cuenta establecida o las N cuentas que pudieran desprenderse de este cliente, y así sucesivamente. Este cliente por cada cuenta genera distintas transacciones, y de esas distintas transacciones que pudiera ser abonos o cargos, pues se van vinculando entre sí, ¿no? Pero vemos este comportamiento de forma como vertical que caen, ¿no? O sea, es el inicio, el siguiente, sus subsecuentes, y así hasta llegar al final, ¿ok? Dice, es un patrón claro y estable, pero obviamente imagínenselo, aquí pues es poco, pero imagínenselo en miles de millones de registros. ¿Cómo sería una navegación de este tipo si lo que yo quiero solamente es decir, quiero saber cuáles son las cuentas de los clientes? O sea, si tienen más de una cuenta, de esas cuentas, cuáles son los abonos que ha dado. O sea, hacer una consolidación de operaciones por cliente, pues esto costaría mucho tiempo en aquellos entonces, porque había que navegar en el sentido de identifico al nodo cliente, en este caso el 1, pero imagínense que fuera el 10,000, el cliente 1,000,000, llego al cliente y de ese cliente empiezo a navegar la parte de una cuenta y luego posteriormente la siguiente para tratar de hacer una unión o una consolidación más que nada de operaciones que ha realizado para poder obtener ese reporte, ¿no? Entonces sí era bastante complejo el manejar esto. Ahora tenemos los modelos en red. Entonces dice, en un modelo en red las relaciones entre las entidades no están limitadas. O sea, ya no era esta relación entre padre e hijo de forma de cascada y de manera vertical, sino también podía haber un regreso, o ese hijo podía conectarse a otros nodos o otras ramificaciones dentro de la misma estructura. Entonces dice, en lugar de esto, tener solo una relación padre-hijo, una entidad puede estar relacionada con múltiples entidades en diferentes niveles. Esto permite una mayor flexibilidad, ya que una entidad puede tener múltiples padres o estar relacionada de manera directa con varias entidades. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora en modelo de red, ¿no? Enfocado también en el banco y siguiendo la misma estructura, salvo que aquí ya no tenemos una relación de uno a muchos, ahora tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un banco va a tener muchos clientes, y muchos clientes pueden tener muchas cuentas, y muchas cuentas pueden tener muchas transacciones, y muchas transacciones pueden tener muchos abonos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se vería. Entonces una relación de muchos a muchos se ve de la siguiente manera. El cliente 1 puede compartir cuenta con el cliente número 2. Es lo que conocemos en los bancos como los beneficiarios, ¿no? Yo soy el titular de una cuenta y puedo tener dependientes a quienes le comparto como mi crédito para que ellos hagan uso de alguna cantidad, ¿no? Entonces el cliente 2 pudiera hacer uso como beneficiario de esta cuenta y pudiera realizar transacciones específicas. Entonces estas transacciones, como dependen del cliente 2, a través de la cuenta 1-2, pues se deposita acá, ¿no? En una dependencia de este cliente 2, y además las cuentas específicas de este cliente 2 también se registran en esta parte de transacción. Y la transacción, el abono que pudiera dar en un momento dado el cliente 2 de esta cuenta que comparte con el cliente 1, tiene un retorno, como les digo, una recursividad, un regreso que permite abonar cuentas que son propias y que son de otras cuentas que comparten. Entonces, pues se empieza a generar mucho más complejidad por la cuestión que les explico. Cuando vemos tres nodos, pues lo podemos ver aquí, no hay nada, pues sí tendría su complejidad el manejo. Pero hablemos de miles de millones de registros, pues ahí ya computacionalmente pues empieza a no ser tan conveniente el manejo de este tipo de estructuras, a veces ni siquiera tan segura, ¿no? Por las pérdidas de comunicación que pudiera darse, o de relación o de vinculación, un mal entendimiento entre algo que no esté bien definido entre las relaciones que pudieran darse entre las diferentes entidades principales, ¿no? Entonces, pues de aquí, de esta complejidad, pues surge la necesidad de generar nuevos métodos, nuevos modelos, nuevas técnicas, nuevas formas de abordar esta problemática.